Amigas y amigos, muy buenas noches, distinguidos invitados especiales, integrantes del Presidium, embajadoras, embajadores del cuerpo diplomático, generosos propietarios, poseedores de la obra de Tamara, que patrocinan esta exposición, señoras y señores. Evidentemente que esta es una noche singular en este majestuoso Palacio de Bellas Artes, en la que inauguramos la exposición Tamara de Lempicka, una exposición que, como dijo Consuelo Sáizar, a ella misma le hubiese gustado muchísimo el poder presenciar. Esta es la primera vez que se expone la obra de esta excepcional artista en nuestro país, no obstante que en sus últimos años ella viviera y estuviese entrañablemente unida a México. La muestra de Tamara de Lempicka es la revisión más completa que se haya montado en Latinoamérica en torno a esta emblemática creadora de la plástica universal. Como ya se señaló aquí, esta artista extraordinaria nació en Polonia, estudió arte en la Academia de San Petersburgo, en Rusia, y al estallar la Primera Guerra Mundial y poco después la Revolución de Octubre, se vio obligada a emigrar a París, cuya vida cultural en ebullición forjó su imagen como ícono de la mujer moderna y dio cauce a su vocación creativa. Sus cuadros expresan la fuerza de la feminidad que empezaba a mostrarse libre, que no buscaba definirse respecto a lo masculino, sino ofrecer una visión propia, la de la mujer. Al mismo tiempo, su fascinante y anticipado discurso plástico la colocó como una de las máximas representantes del Art Déco, movimiento que de los años 20, caracterizado por el geometrismo, el uso de colores intensos y la fascinación frente a lo moderno. En 1929 pintó una de sus obras emblemáticas ya citadas, un autorretrato denominado Tamara en el Bugatti verde, por cierto, muy parecido al de la mujer con bufanda azul que está a mis espaldas, por lo menos en el perfil en el que ella se presenta, los trazos y tal como ella se describe. Y este autorretrato de Tamara en aquella época fue una portada muy novedosa y muy llamativa de una de las más importantes revistas de modas en Europa, una revista alemana. Muchos años después, en 1974, la revista francesa Autojournal destacaría sobre esta famosa obra que Tamara de Lempicka es la imagen de la mujer independiente que se afirma a sí misma con una fría e inquietante belleza. Aunque Tamara fue una auténtica ciudadana del mundo, al final de sus días encontró en nuestro país el remanso para sus últimos años. Como lo señalara la historiadora Fabienne Bradieu, huyó la vida entera, de exilio en exilio, para finalmente escoger México como etapa final de su viaje y de su vida. México se enorgullece al recibir este valioso conjunto de obras y con esta muestra reconoce también a las mujeres independientes. Tamara forma así parte de las grandes pintoras del siglo XX que se sintieron atraídas por nuestro país y encontraron aquí el refugio y una fuente de inspiración. Mujeres de la talla de Remedios Varo, Leonora Carrington y Alice Raón. Esta exposición que hoy inauguramos es un sentido homenaje a una de las mejores pintoras que hayan existido y a una mujer que amó profundamente a nuestro país. Creo que todos los mexicanos debemos venir a descubrir a esta maravillosa artista, esta muestra muy expresiva y representativa del Art Déco, como lo es este propio Palacio de Bellas Artes, y que estará hasta finales del mes de agosto de este año. Me llama mucho la atención además el que, como ya dijo el secretario Lujambio, la obra de Tamara de Lempicka estuviese pues prácticamente olvidada y desconocida.
Comentábamos un poco antes de esta ceremonia que una buena parte de su resurgimiento se debe quizá al propio redescubrimiento del Art Deco, ya que, por cierto, una obra de la propia Tamara aparece en la portada de un libro que prácticamente resaltó la importancia y el apetito por el libro, pero también permitió a muchos descubrir a la propia Tamara. Aunque sé que entre los conocedores del arte Tamara siempre ha estado presente. No he tenido la oportunidad, como hubiera deseado y como a veces trato de hacerlo en las exposiciones que hemos hecho aquí en Bellas Artes, de visitar primero y con toda calma la exposición, pero sí tuve oportunidad de hojear. Me obsequió Consuelo Sáizar el libro de presentación y pues entre tantos temas que traemos en el país, lo que alcancé a ver fue primero una de las más cuidadosas explicaciones, muy puntual en la secuencia biográfica de Tamara de esta obra y algunos paralelismos que permiten encontrar precisamente los trazos más importantes. Son trazos vibrantes, muy fuertes, penetrantes diría yo, evocadores, que hacen, como ustedes lo verán, de esta una exposición excepcional. Recojo del libro simplemente para puntualizar solo uno de los datos que llamó mi atención y ustedes desde luego estarán, estoy seguro, maravillados por muchos otros de la exposición. La nota que hace la propia directora de Bellas Artes, la maestra Roxana Velázquez, respecto de uno de los paralelismos que se presentan en la obra y que es, no sé si cierta inspiración o por lo menos una atracción por el arte italiano, y lo que señala Roxana Velázquez es que el conjunto de obras que integran esta exposición del Museo del Palacio de Bellas Artes evidencian la atracción de Tamara por la corpulencia del arte italiano. Es muy interesante ver cómo además no solo las propias corpulencias, sino incluso las formas y en algunos cuadros incluso la propia disposición yuxtapuesta de los personajes, personajes femeninos, por ejemplo, en la obra de Mujeres en el baño y muchas otras, efectivamente refleja, pues, si no inspiración, sí cierta atracción por esa puesta plástica que hace Tamara. La destreza para combinar la paleta de colores además de muy vibrantes, y develar una gran emotividad en el más puro sentido de los venecianos. Se aprecia también su franqueza para plasmar sin ambajes la gestualidad, los grandes escorzos, así como la desproporción, que en ocasiones son producto de un crecimiento descomunal con el que las figuras invaden y desbordan el espacio pictórico. Durante este gobierno, amigas y amigos, hemos hecho un gran esfuerzo para que los mexicanos podamos conocer y disfrutar de grandes exposiciones nacionales e internacionales. Exposiciones, me atrevo a decirlo, que algunas de ellas no tienen precedente. Las dedicadas a Frida Kahlo, por ejemplo, a Diego Rivera, a Rufino Tamayo, o las de Gabriel Figueroa, José Luis Cuevas, de Antonieta Rivas Mercado, u otras exposiciones importantes como Isis y la serpiente emplumada, España, encrucijada de civilizaciones, Zares, arte y cultura del Imperio Ruso, y la actual que inauguramos hace poco en el Museo de Antropología y que por supuesto ampliamente recomiendo, Teotihuacán, Ciudad de Dioses, que se está exhibiendo ahora. El objetivo evidente es que los mexicanos disfrutemos lo mejor de la cultura universal y de la nuestra, y que enriquezcamos el alma con la estética y las grandes obras que han creado los artistas y las distintas civilizaciones. Para seguir promoviendo la cultura, durante 2009 el gobierno federal invertirá, a pesar de ser un año tan complejo económicamente, 163 millones de pesos en la infraestructura de museos y sitios arqueológicos para que puedan tener estos mejores condiciones para recibir a sus visitantes. Estoy convencido que hay que atreverse a redescubrir, o más bien descubrir, los rincones de México que muchos no conocemos. Tenemos un país excepcionalmente rico de cultura y colorido. Por donde se quiera ver, hay historia,
hay belleza natural, hay un legado enorme por ser descubierto. Esto lo digo a propósito de que la semana pasada pusimos en marcha, más que una campaña publicitaria, un gran movimiento que es Vive México, un esfuerzo solidario para que medios de comunicación, sector privado, personalidades de la cultura, del deporte, de la música, del arte, de la televisión, todos hagamos de nuestro México el objetivo de nuestra inquietud, para que no solo ayudemos a las familias que viven del turismo, sino que podamos verdaderamente aprovechar la cercanía de tener algo excepcional en el mundo. Quiero invitarles a todos ustedes a que se sumen a este esfuerzo, a que inviten a sus amigos, a que realicemos nosotros mismos un esfuerzo personal por redescubrir y conocer nuestro país, porque no se trata únicamente de viajar a destinos tradicionales de sol y playa, sino de disfrutar lo que aquí en la Ciudad de México se tiene, en este Palacio de Bellas Artes, en el Museo de Antropología, pero también en los sitios arqueológicos o en las rutas históricas, en lugares artísticos. Queremos poner a nuestro país al alcance de los mexicanos y del mundo. La exposición Tamara de Lempicka viene precisamente a cuento y es una oportunidad excepcional de hacer de México y de este Palacio de Bellas Artes, como debe ser y como Tamara hubiera querido, un centro de atracción del arte universal. Amigas y amigos, felicito a los curadores y a los organizadores de esta muestra por el trabajo excepcional que se ha realizado. Agradezco a los museos y coleccionistas de Europa, de Estados Unidos y de México que han prestado sus obras para ser exhibidas por primera vez al público mexicano y latinoamericano. Decía Albert Camus, al recibir el Premio Nobel, que todo hombre, y con mayor razón todo artista, debe ser reconocido. Hoy reconocemos en México a Tamara de Lempicka, una mujer moderna y excepcional, una gran artista. Y con estas palabras quiero hacer la declaratoria solemne, siendo las 7:43 del día 4 de junio del 2009, declaro formalmente inaugurada la exposición Tamara de Lempicka, invitando a los mexicanos a que la visiten y la disfruten. Muchas gracias.